tardes a la señal de Televisa Querétaro. Esto es Magazine TV. A nombre de los dos equipos le agradezco infinitamente su confianza. Ojalá nos pueda acompañar durante toda esta emisión. Estamos en vivo e interactuando en nuestras redes sociales. Ya las verán repetidas permanentemente para que nos dé su punto de vista respecto al tema de análisis, reflexión y debate de esta noche, que tiene que ver con el segundo mensaje del presidente de la República con motivo de la entrega de su segundo informe de gobierno, lo cual ocurrió a media semana. Un fin de semana intenso con muchas noticias, algunas inéditas en la historia de Querétaro. Yo no recuerdo el hecho terrible conocido en Ezequiel Montes, del que le hemos venido dando cuenta a lo largo de toda esta jornada en nuestro portal. El que un hombre haya robado el cadáver de su madre después de que ésta perdiera la vida a causa de un infarto y la mantuviera en un refrigerador por más de 5 años, algo que pues nunca habíamos visto cosa semejante, con una jornada del fútbol mexicano que ya arrancó con un triunfo de Gallos, mata gigante, rompequinielas. Ayer le aplicó la misma que al América, 4-1, pero al Toluca. Hablaremos de la jornada que se está disputando. Messi dice: me quedo en el Barcelona, no podría demandar al club de mis amores. Y un saludo a nuestro compañero Sergio Valleres. Hoy, igual que hace 8 días, no podrá estar aquí, enfrenta los problemas del COVID. Salud, amigo, recupérate muy pronto. Sé que nos estás viendo y te mandamos la mejor de las vibras. Saludo para la reflexión sobre el tema que ya hemos comentado a la nueva coordinadora del grupo parlamentario de Morena a partir de este mes en la legislatura local, la licenciada Paloma Arce. Bienvenida, Paloma, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Andrés. Martín Arango, secretario general del PAN y habitual portavoz del Partido Acción Nacional en Querétaro. ¿Cómo estás? Andrés, encantado de poder estar contigo nuevamente. Muchas gracias por invitarnos a compartir con la diputada. Comenzamos. Participe con nosotros. Vamos con la primera reflexión de la coordinadora parlamentaria de Morena en Querétaro. Primero las damas, si me permite la audiencia, y Martín. A más de 20 meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador, ¿qué valoración hace, diputada, y qué opinión tiene el partido respecto a esta autoproclamada cuarta transformación y su ejercicio? Bueno, en primer lugar, vimos el informe del presidente. Fue un informe muy corto, la verdad. Fueron muy pocos minutos. ¿Duró menos que la mañanera? Sí, duró menos. Fue muy corto, fue muy específico en los temas del presidente. Sí hay que decir que pues, hay mucho trabajo por hacer. Sin duda alguna, en los informes pues, se da la parte de los logros. Y hay otra parte que también en el informe, partes que reconoce el presidente que deben de mejorarse en todo el país. Y sin duda pues hay muchos temas que se han visto afectados por el tema del COVID-19, que no es propiamente nada más de nuestro país, sino de muchos otros países, como el tema de la disminución económica del 10.4%, en donde también nos habla de que hay países como Italia, España, Francia, que han resentido aún más esa pérdida económica, la disminución del PIB, que en otros países ha sido incluso del 20%, no del 18% como en nuestro país. Entonces se tiene que ir trabajando para que podamos recuperar. Realmente es poco tiempo el que tiene el presidente. De por sí ya teníamos arrastrando una serie de problemas en el tema de salud, por ejemplo, con los 400 hospitales que estaban abandonados o que no se habían terminado, con el déficit con médicos y enfermeras, que es más de 200,000. Incluso aquí en el mismo estado se está viviendo, ¿no?, este tema. Y bueno, todos estos son lo que ya traíamos rezagado, más ahorita el tema del COVID, pues sin duda hay muchos problemas, pero hay muchos otros temas que rescatar, como los programas sociales, en donde el mismo presidente dio instrucciones a partir de junio y julio que se adelantara a la población vulnerable, que son los adultos mayores y los jóvenes,
para que pudieran pasar este tema de la pandemia, del confinamiento, que no podían salir y que sin duda alguna pues ayudó muchísimo en este tema. Está el tema del internet, que llevan 26,000 comunidades que cuentan con internet y que estamos viendo ahorita cuánta falta hace que nuestro país tenga una cobertura al 100%. Se comprometió que en 2021 la tendríamos, puesto que ahorita muchos jóvenes, muchos niños no pueden tener acceso a la educación, uno de los principales derechos que tenemos en México, por este tema, ¿no? Este rezago, pero que sin duda pues vamos a salir adelante. En su opinión, ¿avanza el país? ¿Qué calificación le pondría, diputada Arce, Mira, no te puedo dar al una gobierno de López calificación exacta, pero yo creo que sí vamos bien. Como te digo, hay muchos temas que resolver, pero a pesar de la pandemia hemos logrado dar un salto, nos tenemos que recuperar, se perdieron sin duda alguna empleos, pero nos estamos recuperando. En agosto se generaron 93,000 nuevos empleos, pero pues bueno, tenemos que seguir trabajando, ¿no? Y todos apoyando, porque hay una corresponsabilidad de todos, desde el gobierno federal, los gobiernos estatales, los mismos ciudadanos que debemos de poner de nuestra parte. Habló el presidente de los empresarios, del apoyo que se ha recibido y de que pues muchos empresarios no despidieron a los empleados y lograron saltar esta parte más difícil. Habló de los apoyos que se dieron, de los créditos de 5,000 pesos, pero sí hay que ser muy claros en esto, fue a pequeños empresarios y pequeños comerciantes, porque el presidente siempre lo ha dicho, primero hay que apoyar a los más pobres, a los que más necesitan, porque ha habido un reclamo general de por qué no ha habido rescate a los grandes empresarios, pero el presidente ha dado sus razones y ha hablado de pues ni siquiera los grandes empresarios, a la empresa mediana. La empresa mediana no ha tenido ningún apoyo. Habla de estos créditos que se dieron, de los apoyos sociales, en donde puede haber, hay un gasto, está la gente teniendo dinero para comprar un poder adquisitivo, aunque sea, como decía, una pensión modesta, pero sin embargo no se han destinado estos grupos vulnerables. Desde el PAN de Querétaro, Martín, y en tu posición como secretario general de este partido, ¿qué valoración das al mensaje del segundo informe y a lo que va de la administración? Pues mira, ahorita hablaban de la duración del informe. Fue un informe de media hora en tiempo neto, quitando los honores a la bandera y todas las formalidades, duró más o menos 30 minutos. Me parece que los resultados en el informe se pueden medir por el tiempo que duró, un tiempo paupérrimo, en donde desgraciadamente hoy podemos afirmar que tenemos el peor gobierno en el peor momento que le pudo haber tocado a México. El presidente nos arroja pocos datos, pero de los pocos datos que proporciona, en los más relevantes está saludando con sombrero ajeno. Muchas de las cifras que da a propósito del coronavirus son cifras de los propios estados, no necesariamente del sistema de salud federal, ISSSTE, Instituto Mexicano del Seguro Social, INSABI, haciendo un énfasis en que prácticamente 1 de cada 3 mexicanos que han entrado al Instituto Mexicano del Seguro Social por el COVID han muerto. La tasa de mortalidad en los hospitales federales es terrible y eso nos habla de una pésima estrategia, si es que hay estrategia por parte del gobierno de López Obrador. Saluda con sombrero ajeno el presidente cuando arroja datos en materia de seguridad pública. Nos da un listado de delitos que presume han bajado, pero todos estos delitos son delitos del fuero común, son delitos que corresponde a los estados atacarlos. Y nos dice, solamente han subido 2 delitos. Y uno de los que menciona es el homicidio. Lo minimiza. Me parece indolente el presidente cuando habla de que pues, vamos bien, pero los homicidios pues ahí van, ¿no? No los hemos logrado disminuir, han aumentado un poquito, minimizando la situación. Y cabe mencionar que los homicidios a los que hace referencia el presidente son víctimas de la delincuencia organizada. Hoy tenemos alrededor de 60,000 familias que han perdido un familiar y que son prácticamente igual en año y medio que lleva gobernando López Obrador
el número de homicidios al número de homicidios de los 6 años en los que gobernó Felipe Calderón. Me parece que el presidente aprovecha este segundo informe para excusarse, para echar culpas del fracaso que tiene en materia de salubridad, de seguridad pública y de economía, en donde no le pueden echar la culpa a la pandemia de esto. Porque recordemos que por primera vez en muchos años, en materia económica disminuimos el crecimiento del país. Menos 0.1% decreció México en materia económica sin pandemia. Y finalmente quisiera, como introducción, comentar que el presidente reduce su discurso a un mero discurso motivacional para alentar a sus huestes, a quienes todavía creen en él, diciendo que lo apoya el 70% de los mexicanos. A mí me parece que Andrés Manuel López Obrador, lejos de verdaderamente respaldar y gobernar a todos los mexicanos, se ha dedicado a apoyar exclusivamente a quienes electoralmente le pueden ser redituables. No es un gobierno para todos los mexicanos, es un gobierno que alimenta exclusivamente a quienes potencialmente representen un voto para él. Y esto que acabo de escuchar es un poco el discurso que se siente, que se percibe, que se escucha, que se lee todos los días. Un discurso de un país muy polarizado, Paloma. ¿Qué piensa de lo que la oposición dice respecto al gobierno de López Obrador con descalificaciones tan puntuales? Mira, hace un rato hablaba de la corresponsabilidad del gobierno federal con los estados. Un ejemplo claro es nuestro estado, ¿no? Aquí el estado no quiso adherirse al INSABI. Desde un principio no se acataron las instrucciones de nivel federal. Aquí más de un mes antes nos fuimos a confinamiento, lo cual pues las consecuencias las vemos ahorita, porque cuando nivel federal decía que todavía teníamos que estar en el semáforo en rojo, se pasa a naranja porque la economía del estado ya no podía sostenerse estando todos encerrados, ¿no? ¿Y qué pasa? Las consecuencias las vemos ahorita cuando en julio todavía había un promedio de 45 contagios por día. Ayer rompimos récord con 178 contagios y 33 muertes y seguimos en naranja, ¿no? Entonces, este tema es muy fácil decir, oye, vamos mal y el gobierno federal no lo echó bien. Cuando muchos estados, porque no nada más fue Querétaro, asumió la responsabilidad de llevar el tema de la pandemia de manera distinta a como se estaba diciendo a nivel federal, ¿no? Eso es uno de los temas principales que debemos de decir. El tema de los delitos, ha habido un trabajo muy puntual de nivel federal. Con el tema de la Guardia Nacional, hay 96,000 elementos que están ya desplegados prácticamente en todo el país. Se están generando estrategias para la reducción. Efectivamente ha habido falta reducir algunos delitos, pero los programas sociales están diseñados no para ver resultados inmediatos, van a ser a mediano y largo plazo, en donde los jóvenes están recibiendo una beca, se están preparando. Ahorita va a ser muy difícil que los jóvenes que ya están dentro de la delincuencia, el índice delictivo en el país. Ahí voy. Los jóvenes que ahorita ya están dentro de la delincuencia, va a ser muy difícil que regresen a tomar una beca, que por supuesto pues para ellos se les va a hacer muy poquito. Y entonces este resultado lo vamos a ver con los jóvenes que están apenas recibiendo estas becas, que apenas se están preparando y que van a tener una opción más allá de irse a la delincuencia para poder tener el dinero, para poder tener calidad de vida, ¿no? Entonces esos resultados no van a ser de manera inmediata, por supuesto. En el tema económico, si vemos estadísticamente, cada sexenio, los 2 primeros años, disminuye y baja la economía. Y eso está en datos oficiales, si nos metemos a las estadísticas, así ha sido. Ahora estamos en un tema atípico que es el de la pandemia, como ya lo había mencionado, y no podemos hablar que no se le puede echar la culpa de todo eso, puesto que esto es un tema a nivel mundial. Entonces sí ha afectado, por supuesto, ha afectado a la economía, ha afectado a la salud, que son los 2 principales temas de los que podemos decir ahorita que estamos sufriendo todos los mexicanos, pero que sin embargo vamos a tener que salir adelante. Y hay muchas propuestas y hay mucho trabajo que se va a empezar a ver en los siguientes años. Más allá de lo que quisieras comentar, señor secretario general del PAN, respecto a lo que dice la coordinadora parlamentaria de Morena,
en este sentido. ¿Por qué, y tomo tus primeras respuestas, y qué es una postura generalizada de la oposición a Morena, en general, eso es lo que se piensa? ¿Por qué, si la visión es tan fatalista, sin embargo el presidente, no vamos a decir que sea el segundo mejor valorado del mundo después de Putin, vamos a quedarnos con una media de aceptación más promedio, sigue teniendo un altísimo nivel de aceptación entre los mexicanos? Bueno, yo creo que los mexicanos creemos y damos la oportunidad a quienes a quienes le dimos la posibilidad de gobernarnos. Lo podemos ver con los últimos 3 presidentes antes de López Obrador. Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto mantuvieron niveles de popularidad altísimos que empezaron a perder a partir del 4º año. Para mí esto es un fenómeno que indica que los ciudadanos creemos, le damos la confianza y le damos el respaldo a nuestros gobernantes por un tiempo que nos parezca suficiente. Yo creo que eso es positivo. Creo que el gobernante debe de tener legitimidad para poder ejecutar las acciones del proyecto que en su momento tenga. El problema hoy en día es que en la implementación de políticas públicas no se ve un rumbo claro, no se ve hacia dónde está dirigiéndose el presidente López Obrador. Da golpes de timón que pareciera no tienen sentido. Y esos golpes de timón han desincentivado la inversión económica en nuestro país. Con coronavirus o sin coronavirus, desgraciadamente nos cayó la pandemia y eso acrecentó el problema económico. Pero las malas decisiones que tomó el presidente, como no permitir que se instalara una cervecera en Baja California, como la cancelación del aeropuerto en Texcoco, etcétera, 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 han provocado que la gente deje de invertir. No solamente los empresarios extranjeros, sino los propios empresarios mexicanos prefieren hoy guardar su dinero ante la incertidumbre que los postulados del presidente López Obrador pone sobre la mesa. Entonces, la incertidumbre es el peor enemigo de una economía estable en el país. Y hoy esos bandazos que da el presidente están provocando la falta de incentivos para la inversión económica en México. Vamos a entrar a una etapa de conclusiones, si les parece, solo después de la pausa. Estamos aquí en Magazine TV, nos puede ver en vivo y comentarnos ahora mismo lo que usted guste, o en cualquier momento en nuestro portal o en la fanpage de su servidor, que están ya en pantalla, a la carta, la televisión que usted quiere ver en Magazine TV, Querétaro, la fanpage o andresesteros.mx. Regresamos. Bueno, ya me mandaron mis 2 boletitos, mis 2 cachitos. ¿Te vas a mochar, no, compañero camarada? Para la rifa. Se los mandaron. Bueno, ojalá que... Aquí puede haber 40 millones de pesos, 20 y 20, pues son 200 premios de 20 millones. Premios de 20 200 premios. ¿Usted compró? Sí, ¿O también se los regalaron? No, yo los compré. Usted los compró. Bueno, aquí lo dejamos. Haciéndole al abogado del diablo, algo bueno habrá hecho López Obrador, ¿no, Martín Arango? Sí, por supuesto. El presidente es un gran comunicador, el mejor comunicador de este país, es extraordinario. Su estrategia de la mañanera le permite constantemente mantener el tema que él quiere en la agenda pública. Marca agenda todos los días. ¿Qué mejor ejemplo que el de los cachitos de la rifa, no rifa del avión presidencial, en donde nos dicen que nos van a rifar un avión que en realidad pues ni siquiera es propiedad del gobierno mexicano, y en donde cada vez que el presidente tiene una contingencia, un problema en su agenda, siempre entra en la mañanera el tema del avión presidencial. Al presidente le encanta distraernos con discursos ante la falta de resultados en estos 3 grandes rubros que ya he venido listando: seguridad, salud, economía, donde son 3 temas que al presidente no le gusta hablar, no le gusta tocar en la mañanera. Por eso creó una mesa en donde está el doctor Hugo López-Gatell hablando de ese tema. ¿Me volviste a dar?
Dime algo bueno que haya hecho el gobierno de López Obrador en un poquito más de 20 meses. Pues yo creo que eso es lo mejor que ha hecho, comunicar a los mexicanos, engañar a los mexicanos. Vivimos en el gobierno del montaje, de la estafa, donde nos vendían que el presidente andaba en un Jetta y el Jetta se convirtió en Suburban, donde nos decía que no iba a vivir en una casa lujosa como Los Pinos, pero ahora vive en un palacio, en donde nos decía que iba a barrer la corrupción como se barren las escaleras, desde arriba hasta abajo, y hoy Manuel Bartlett, Guillermo Sandoval, Ana Guevara, Zoé Robledo, Miguel Barbosa, etcétera, 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 gozan de absoluta impunidad a pesar de que está documentado sus actos de corrupción en este gobierno. Diputada Paloma Arce, por el contrario, a usted le pregunto, ¿dónde hay áreas de oportunidad, dicho eufemísticamente como le gusta a algunos políticos, o dónde debe mejorar el gobierno de López Obrador? Antes de eso quiero comentarte que efectivamente el informe dura muy poco tiempo, porque sí, las mañaneras diario está informando lo que se hace en el país del presidente. Sí, cuando estás 2 horas todos los días, sí, es difícil que llegue tu informado, informe y digas algo distinto. Exactamente, o sea, el presidente está informando todo el tiempo lo que se hace. Creo que fue un informe muy claro y muy preciso, por eso duró tan poquito. Ahora, el tema que comentaba hace un rato, yo difiero, el presidente creo que ahora está gobernando para todos, pero él dijo que en una primera etapa se iba a dar prioridad a los que más necesitaban, que es la mayoría de los mexicanos, eso hay que decirlo, ¿no? Y por supuesto que cuando ese nivel de desigualdad llegue a desaparecer, o por lo menos que ya no haya tanta desigualdad en el país, pues eso se va a ver reflejado también en la otra parte de la población, en los empresarios, cuando haya más poder adquisitivo, por supuesto que se va a beneficiar todo el país. ¿Dónde debe mejorar los temas? Nada más, una última cosa, temas como la cervecera que mencionaba, fue un tema que la misma ciudadanía no quería que se pusiera, porque no hay agua, y una cervecera gastaba una cantidad impresionante de agua, y esa fue una de las principales razones y debates por la que esa cervecera no se permitió. El tema del aeropuerto, a largo plazo iba a causar muchos problemas. Desde el 2014 especialistas dijeron que no era viable ese aeropuerto porque iba a haber inundaciones y hundimientos que iban a salir ese mantenimiento en un gasto incalculable. ¿En qué puede mejorar ahora sí el gobierno del presidente López Obrador? En los temas de inseguridad, por supuesto que falta mucho, tiene que mejorarse. Tenemos que sacar adelante al país. En el tema de los homicidios, muchos de los homicidas empiezan con pequeños robos, con delitos del fuero común, por supuesto, hasta llegar a formar parte de la delincuencia organizada, y de ahí pues todos debemos de empezar desde los municipios a controlar la delincuencia, y es uno de los temas en que sin duda alguna se debe de trabajar muchísimo, porque efectivamente hemos visto niveles altos, pero como ya había comentado, los programas sociales están diseñados para que se mejore ese tema, porque van a enfocar un tema global, no por partes. Muchas gracias a la diputada Paloma Arce, coordinadora parlamentaria de Morena, por venir aquí. A propósito del primer domingo de junio del próximo año, anótelo, se enteró usted aquí. Hoy reunión del Consejo Político de Morena, a estas horas. ¿Con quién se reúne? Con Santiago Nieto. Otra vez el queretano en su tierra. ¿Señales para Querétaro? No estoy en la reunión, así que esperemos. Bueno, de Santiago es finalmente de aquí, forma parte de eso. No te puedo decir. No sé, no te puedo decir. ¿Cómo ves? ¿Ya tiene rival Mauricio Curi? Yo creo que alguien cada vez que llega a un evento, llega con más de entre 40 y 50 guaruras, yo creo que difícilmente va a poder tener la cercanía con los ciudadanos para conocer lo que está pasando allá afuera en las calles. Gracias al secretario general del PAN, gracias diputada, gracias a ustedes. Nos vamos con una de las consentidas de este programa. Nacía un día como hoy, de 1981, Beyoncé. Que tengan un gran fin de semana, cuídense. Lo de la pandemia del COVID-19 sigue siendo una realidad y no podemos bajar la guardia. Un favor, sean felices.